Creo que Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, bien, por suerte. Bien. Sáquenme de una duda existencial. Nosotros en la clase pasada vimos nada más que normas jurídicas, no hemos visto persona humana, ¿no es cierto? Si mal recuerdo, creo que humano no. Creo que no, profe. Si mal no recuerdo, dijiste... Que la parte de humano no lo vimos. Persona humana no nos vimos. Perfecto. Sí, no es lo que yo creía, pero se me confundieron. El lunes tengo tres clases seguidas y se me armó un rebotijo mental, pero perfecto. Vamos a esperar 2 minutos que sea la hora y que se incorporen sus compañeros y lanzamos. Hoy van a tener una jornada, les voy adelantando que van a tener una jornada más corta. Me acaba de avisar la doctora Llano que está enferma, ¿no? Está difónica, o sea que no les puede dar la clase. Y yo no puedo reemplazarla porque yo a las 4 tengo ya clase con arquitectura. Así que van a tener una clase un poquito más corta. No sé si es para felicidad o no de ustedes, pero bueno, para que puedan disponer de sus tiempos también. Ahora vamos a ver la unidad que sigue, que se llama persona humana. Es lindo, es un tema lindo, les va a gustar. Es más entretenido que el que vimos en la clase pasada. Hola, buenas tardes. Hola Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a esperar hasta las 5 para los chicos que están entrando y ahí ya largamos. Buenas tardes, Facundo. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien, Hola Mariano. gracias.
¿Todos me escuchan bien? Porque hay un alumno que no me escucha bien. ¿Todos me escuchan bien? Sí, profe. Sí, se escucha. Gracias. Agustín, es tu audio entonces. Muy bien. Les estaba contando recién a los chicos, Anita, que Florencia ha avisado que esta tarde no va a poder dar clase porque está afónica, difónica. Así que van a tener una tarde más corta. Les contaba que no puedo reemplazarla porque a las 4 tenemos arquitectura. Así que ellos felices. Hasta las 5 y ahí largamos. Acá ha entrado un chico de segundo apellido Tempesti. ¿Es algo de la famosa aviadora Palmira Tempesti? Hola, buenas tardes. No, que yo sepa, no. Bueno, averigüe, porque es una de las primeras aviadoras que hubo acá en Mendoza, una mujer sumamente importante en el mundo de la aviación. Yo voy a preguntar, a ver, por ahí. 30, 40. Así que averigüe, es importante. Muy bien, nos queda un minuto de tolerancia con nuestro régimen hitleriano y lanzamos. Un curso muy numeroso. Bien. Vamos a ver si puedo presentar. Que es mi dificultad. Lo voy a poner así. Así. ¿Ahí se está compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Pero qué felicidad. No me dejen más tranquilo. Bueno. Opa, que están llegando los retrasados. Y ahora. Bien, ahí volvemos a presentar entonces. Bueno, buenas tardes a todos, a los que no había saludado. Vamos a comenzar la clase de hoy. Van a ver que todos tienen una continuidad, la clase que vamos dando. Y recordarán que en la clase pasada nosotros nos abocamos a estudiar, a desentrañar un poquito qué era la norma jurídica. Entonces hicimos toda una evolución explicando lo que es una norma, que se clasifican normas de la naturaleza, normas de la cultura, y dentro de las normas de la cultura estaban las normas del ser y del deber ser. Dentro de las normas del deber ser, que teníamos las normas religiosas, las normas éticas y culturales, las normas sociales, teníamos también las normas jurídicas. Hemos dicho que en definitiva, que esta norma jurídica, que era
esa regla de conducta que está dentro de un ordenamiento político-jurídico, también denominado ley, lo que buscaba en definitiva era regular las relaciones jurídicas. Miren que ingresó otra persona. Buscaba regular las relaciones jurídicas. Habíamos dicho que las relaciones jurídicas eran esos vínculos, esos nexos que se generan entre dos o más entes, que ahora vamos a ver que son las personas, y que tienen por finalidad, que tienen como objetivo, que persiguen hacer nacer, modificar, transferir y extinguir derechos y obligaciones. Habíamos dicho que un derecho es una prerrogativa, una facultad de un sujeto a exigir una determinada prestación, que puede ser una conducta, puede ser un dar, puede ser un hacer o un no hacer, y la obligación, que ya también lo vamos a estudiar con más profundidad en una próxima clase, es nuevamente un vínculo jurídico donde tenemos un sujeto activo, que es el que puede exigir esa prestación de dar, hacer o no hacer, y un sujeto pasivo, que es el que está obligado, compelido, exigido a cumplir esa prestación que acabamos de decir puede ser una conducta de dar, hacer o no hacer. Esa relación jurídica, ese vínculo con consecuencia jurídica, tiene tres elementos: sujeto, objeto y causa. El sujeto son los entes, que es más genérico que seres, que se van a vincular, que se van a relacionar, y que esos sujetos de derechos siempre son las personas. Esos entes siempre son las personas, que es el tema de esta clase, y vamos a ver toda su clasificación. El objeto es lo que esos entes, que ya sabemos que se denominan personas, buscan, persiguen, quieren lograr a través de ese vínculo, a través de esa relación. Y la causa puede ser causa fin o causa fuente. La causa fuente es de donde nacen, donde surgen estas relaciones jurídicas, y la causa fin es lo que las partes tuvieron en miras al momento de contratar. La diferencia entre el objeto y la causa fin es la finalidad inmediata y la finalidad mediata. Es decir, el objeto es la finalidad inmediata, lo que las partes quieren concretamente. En cambio, la causa fin es lo que persiguen por detrás. Supónganse en un contrato, que es una causa fuente de una relación jurídica y genera esa relación jurídica. El objeto es la adquisición, por ejemplo, de un vehículo. Eso es la finalidad inmediata. La causa fin, que sería la finalidad inmediata, es que adquiere ese vehículo para trabajarlo como Uber, ¿cierto? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Hoy nos vamos a abocar, como les decía, al primer elemento de esta relación jurídica, que son las personas. Y vamos a ver que las personas, como sujeto de derecho, tienen una clasificación en dos grandes tipos: la persona humana, somos los seres humanos, y las personas jurídicas, que son abstracciones de derecho, creaciones intelectuales, a las cuales se les reconocen, se les atribuyen los mismos atributos o las mismas características que tienen las personas humanas, como el nombre, el domicilio, la capacidad, etcétera, que ahora también los vamos a desarrollar. Lo primero que tenemos que hacer cuando abordamos cualquier tema es tratar de definir, tratar de saber, entender lo que es una persona. Yo ya les había comentado en la clase pasada que nuestro derecho no surgió en forma espontánea aquí en nuestro país, sino que somos herederos de un derecho que sería continental francés, originado en la antigua Roma, y ese derecho creado por los romanos es el que nos comenzó a definir lo que es una persona. Eso sí, los romanos únicamente definieron a la persona humana, al ser humano.
porque ellos todavía no tenían muy desarrollado el concepto de persona jurídica, si bien es una figura que se empieza a gestar, comienza a aparecer en las postrimerías del Imperio Romano. Esta definición es muy clara, es muy perfecta, y nos permite entender quiénes son las personas. Nos dice que es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es una persona, un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, que está facultado, que está capacitado, que es pasible de tener esa prerrogativa de exigir a otra persona una determinada conducta, una determinada prestación, o que ha generado un vínculo donde está ese sujeto activo y pasivo, donde se pueden reclamar la prestación. Pero la definición, para poder entender lo que es una persona humana, continúa. Ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones que presente rasgos característicos de humanidad independientemente de sus cualidades y accidentes. Que presente rasgos característicos de humanidad, actualmente se le da un significado muy amplio. Quiere decir que cualquier persona, sin importar su etnia, sin importar si es inteligente o si no lo es, sin importar si tiene todos sus miembros o está mal conformado, simplemente por el hecho de ser persona, por el hecho de ser humano, va a ser sujeto de derecho, va a estar regulado por el derecho, va a estar comprendido y protegido por el derecho. E independientemente de sus accesorios o accidentes, implica que precisamente eso, que no hacemos distinción. No nos importa cómo es el ser humano, o si tiene el pelo lacio, o si tiene rulitos, si es gordo, flaco, alto o bajo. Por el solo hecho de ser persona, va a ser sujeto de derecho. Bien. Esa persona, dije recién que se clasificaba en dos grandes grupos, la humana y la jurídica. Persona jurídica va a ser el tema de la próxima clase, pero se los voy adelantando, como les dije recién, es en que los romanos en un principio no la definieron, no la comprendieron. La definición de persona jurídica se obtuvo por defecto, cuando se decía que era todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones que no presentara rasgos característicos de humanidad. ¿Y esto qué significa? Que en definitiva las personas jurídicas son una ficción, son una creación intelectual. Al respecto, y también digo siempre lo mismo, pero es muy interesante, les recomiendo leer un libro de un judío llamado Harari, doctorado en Oxford, que se llama De animales a dioses, donde realmente, bueno, es una historia de la evolución humana, pero deja muy claro, es muy pedagógico, muy interesante, muy ameno el libro, lo que es una persona jurídica y nos hace comprender que en definitiva nosotros vivimos en una gran ficción. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que el Estado, ya sea el Estado nacional, provincial, municipal, etcétera, o las personas jurídicas privadas, como puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una cooperativa, una mutual, etcétera, son todas creaciones intelectuales, no son palpables, no existen en la realidad. Nosotros suponemos o le atribuimos a esta creación intelectual una serie de atributos, como puede ser ese nombre, esa capacidad, ese domicilio, pero que no existen. En la medida que el hombre las reconozca como tal, todo nuestro sistema organizativo, político, institucional, se sostiene. Cuando el hombre deje de sostenerlas, se nos va a caer toda esa región. Como les decía, estas personas jurídicas habían nacido en las postrimerías del Imperio Romano, porque los romanos, que eran muy soberbios, muy creídos de su derecho, y con razón, porque es una creación fabulosa, no querían que sus derechos regularan a los pueblos bárbaros, a los pueblos conquistados, a los del norte de Europa o los del norte de África. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon la ficción. Como ellos tenían todas esas colonias dispersas por el mundo romano,
consideraron que el sujeto de derecho no eran las personas humanas que componían una ciudad, una colonia, sino que era la ciudad, la polis, lo que era el sujeto de derecho. Entonces, su derecho se aplicaba no a los londinenses, ya sean pueblos celtas, sajones, lo que hubiera, sino a Londres era el sujeto de derecho, o a Baden o a Cartago, cualquier cosa que hubieran conquistado. Entonces, generan esa ficción de que una creación intelectual, que es una abstracción compuesta por seres humanos, es la persona a la cual les atribuye ese derecho. ¿Cierto? Ya lo vamos a ver en próximas clases. Esto sigue toda una evolución durante la media, con toda la influencia de la Iglesia al respecto, y después con la Edad Moderna, que es cuando aparecen las grandes sociedades, sobre todo en el imperio anglosajón, con las compañías de Indias Orientales. Estas personas jurídicas, y se las digo brevemente para ir al tema que nos interesa, se dividen en dos grandes grupos: las personas jurídicas públicas, que son las que cumplen tres requisitos en general. Es que nacen de una ley, persiguen el bien común y actúan con imperium, que es el poder de dictar y hacer cumplir las normas. Estas personas jurídicas públicas, ¿cuáles son? El Estado, nacional, provincial, municipal, los entes autárquicos, que son reparticiones que cumplen funciones que originariamente le correspondían al Estado y que han sido delegados, como puede ser la Dirección Nacional o Provincial de Habilidad, el Instituto Nacional de Viticultura, la FIP, el ANSES, el Instituto Provincial de la Vivienda, ¿cierto? La Iglesia Católica y los entes autárquicos. Y las privadas son todos los que nosotros conocemos como asociaciones, fundaciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, cooperativas, mutuales, etc. Pero eso nos vamos a ocupar más adelante. Vamos al tema que nos interesa hoy, que son las personas humanas. Estos entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones que presentan rasgos, características de humanidad, independientemente de sus cualidades o accidentes. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de personas humanas es desde cuándo existe la persona humana. Porque determinar este tema es lo que nos va a permitir hacer una segunda clasificación, una subclasificación en personas por nacer y personas propiamente dichas. Conforme a nuestra legislación, la persona humana comienza el momento, la existencia de la persona humana comienza el momento de la concepción. Es decir, cuando se fecunda el óvulo. Este concepto es el que rigió desde la antigüedad, desde Roma, hasta el 2015, porque así lo preveía nuestro código anterior, el famoso Código Welesiano. Sin embargo, desde 1869 que se dictó ese código hasta el 2015, la ciencia avanzó mucho, la medicina avanzó y apareció lo que es la inseminación artificial, la fertilización asistida. Y actualmente existe la posibilidad de que exista una concepción que no sea la concepción tradicional, la concepción biológica, sino que es la fertilización in vitro. Esto, profe, es lo que trajo ¿Perdón? esto es lo que trajo tanta discusión acerca del tema del aborto. ¿Se consideraba o no persona a partir de qué mes y todo eso? Por supuesto, es un tema muy sensible, se discutió muchísimo cuando se trató el tema del aborto. Precisamente por este concepto que estamos explicando, que es muy antiguo, y es un concepto estrictamente legal, o sea, está despojado de cualquier contenido religioso, ¿no es cierto?, o ético que puedan tener las normas. Nosotros sabemos que en un fondo lo tienen, porque hemos dicho que las normas jurídicas tienen un componente religioso, un componente ético y un componente social, ¿no es cierto? Pero este es
un principio legal, o sea, que un principio ya ha superado toda esa instancia. Y como bien apuntas, es un tema muy discutido cuando se trata del aborto. ¿Por qué? Porque para nuestra ley, la persona comienza a existir desde el momento de la concepción o desde el momento de la implantación del óvulo fecundado en el seno materno. A partir de ahí se considera que existe una persona y a partir de ahí se le reconocen todos sus derechos, inclusive el derecho a la vida. Por eso se discutió en el momento del aborto, de discutir la ley del aborto. Porque ahí consideramos que una persona existe. Entonces, técnicamente hablando, un aborto sería lo mismo que un homicidio, ¿no es cierto? Por eso es la importancia de la discusión. Ahora bien, cuando hablamos de la implantación del óvulo fecundado en el seno materno, estamos diciendo que recién ahí, cuando está el óvulo fecundado en el seno materno, la persona comienza a existir. No cuando está en el tubito de ensayo, porque ahí aparece otro problema también pasible de discusión, como bien me apunta, que es la manipulación genética, lo que sería realmente terrible. Entonces, resumiendo, para nuestro derecho, la persona humana comienza a existir en el momento de la concepción o al momento de la implantación del óvulo fecundado en el seno materno. Pero ojo, en cualquiera de las dos formas está supeditado al hecho de que la persona nazca con vida. ¿Qué significa esto? Que si el embarazo se interrumpe o el bebé nace muerto, se considera que la persona nunca existió. Esto por visto fríamente, quizás a ustedes no le vean la finalidad práctica. Pero les doy un solo ejemplo. Supónganse el momento de las sucesiones, el momento de la herencia. Supónganse que hay una pareja, que la chica se queda embarazada y no están casados. Y el chico es muy rico y viven sus padres. Si durante el embarazo el padre de ese bebé no nato fallece, en principio uno de los herederos sería ese hijo que todavía no ha nacido, ¿no es cierto? Pero, y si ese bebé nace y nace vivo, ese bebé hereda los bienes de su padre. Y si ese bebé fallece, quien hereda a ese bebé es su madre. En cambio, si el bebé nace muerto, quienes van a heredar a ese padre prefallecido van a ser sus padres, es decir, los abuelos del bebé que no nació, y dejan desprovista de toda posibilidad de herencia a la madre. Entonces, tiene todas esas connotaciones prácticas que esté supeditado al hecho que el bebé nazca con vida. Entonces, resumiendo, y para que quede claro, desde el punto de vista legal, la persona humana empieza a existir desde el momento de la concepción o de la implantación del óvulo fecundado en el seno materno, supeditado al hecho de que nazca con vida. Si existe duda respecto a si la persona vivió por sí misma o no, nosotros le llamamos viabilidad propia, siempre se está a favor de la vida, siempre se está a favor del sí, siempre se considera que esa persona sí existió. Entonces, teniendo claro este concepto, podemos ya hacer la clasificación de la persona humana en dos grandes grupos. La persona humana por nacer y la persona que es antes del parto, ¿no es cierto? Y la persona humana propiamente dicha, que es cuando se produce el parto y tiene viabilidad propia. Les hago otra aclaración, otro ejemplo práctico que me tocó a mí en mi estudio respecto a la protección de una persona o al reconocimiento de los derechos de una persona que no ha nacido. Ustedes saben que los padres tenemos un derecho que se llama la patria potestad, ¿no es cierto? Esa facultad de control, de supervisión, de decisión sobre los hijos menores, que es el 50% de cada progenitor, debemos decir ahora. Es un derecho muy importante que se debe defender
mucho porque es realmente muy, muy sensible a cualquier padre. Me tocó un caso de una pareja casada, ella estaba embarazada y el padre del bebé era le estoy hablando hace varios años atrás, cuando ni siquiera se veía el aspecto medicinal de la marihuana, y el padre de ese bebé era un consumidor importante de marihuana. La madre del bebé nos solicitó, iniciamos un juicio de privación de la patria potestad porque consideraba que el bebé no nato era un fumador pasivo de la marihuana y le generaba afecciones físicas o psíquicas o afectaba la integridad física y moral de ese bebé. Y efectivamente se inició el juicio, hubieron numerosos peritos, muchísimos médicos que tenían que ver si realmente un feto siendo fumador pasivo podía tener consecuencias en su integridad física, y se demostró que sí. Y se le privó el derecho de la patria potestad a ese padre de un bebé que todavía no había nacido. Con este ejemplo lo que quiero demostrar es que nuestra ley, nuestro derecho, considera que esa persona existe y se le protegen todos sus derechos, aunque todavía no haya nacido. Espero haber sido un poco claro, porque es un tema por ahí medio álgido. Bien. Sabemos desde cuándo existen las personas. Ahora tenemos que ver la otra cara de la moneda. ¿Hasta cuándo existe una persona? Es decir, ¿cuál es el fin de la existencia de la persona humana? Obviamente, ustedes van a saltar al tiro y van a decir la muerte, ¿no es cierto? Efectivamente es la muerte, pero nosotros dentro del derecho necesitamos acreditar esa muerte, y cuando tenemos la suerte de morirnos en un hospital o en nuestra casa, va a aparecer un médico y nos va a hacer un certificado de defunción con el cual se acredita el fin de la existencia de una persona. Si no ese es el caso y somos una persona sin hogar o morimos en una catástrofe, por ejemplo, cuando se ha caído un avión, un médico no nos va a hacer el certificado de función, ¿cierto? Entonces tenemos que recurrir a otro sistema para acreditar ese fin de la existencia, que es el reconocimiento. Es un sistema muy antiguo, es ir y ver el cadáver con alguien próximo a la persona. Muchas veces en la antigüedad, cuando ese cadáver, por ejemplo, se había estado en una tsunami, estaba muy destruido, había que reconocerlo por las piezas dentarias o por cicatrices que hubieran tenido. Actualmente tenemos la solución porque existe el ADN, y con un análisis bioquímico podemos saber si el cadáver que tenemos corresponde o no a una determinada persona, y podemos determinar el fin de la existencia de la persona, donde a partir del cual comienzan a se nacen todos los derechos sucesorios. Empieza el derecho a la herencia de esa persona. Los herederos van a estar interesados. Pero puede darse... Profe, ahí no hay certificado de defunción, ahí sí se hace reconocimiento. No, hay reconocimiento nomás. Porque por ahí se confunden en general, porque nosotros lo que necesitamos, hay un certificado, pero no sería un certificado de función. Sería un certificado que a través del reconocimiento se acredita el fin de la existencia. Muchas personas por ahí confunden, por ejemplo, cuando una persona está en la morgue, una persona sin hogar que la encuentran muerta y que hay que determinar el fin de la existencia a través del reconocimiento. Después se le va a hacer una biopsia, ¿no es cierto?, en el cuerpo médico forense. Pero ese examen lo que busca es determinar la causa de la muerte, o si uno ya murió en una catástrofe. Pero la causa de la muerte no es lo mismo que determinar el fin de la existencia, acreditar la muerte. Ya necesitamos esos certificados que acreditan la muerte, independientemente de cuál haya sido la causa. Generalmente en el certificado se expresa la causa, pero sería secundario. Bien. Y puede darse un tercer caso, que es que
la persona desaparezca, ¿no es cierto? El marido o la mujer que se cansó de su familia dice, voy a comprar los cigarrillos al kiosco de la esquina y no vuelve más. Y no tenemos ninguna noticia de esa persona, ni postal, ni telegráfica, ni por WhatsApp, ni por un mail, ni por señales de humo. No hay forma, nadie sabe dónde esa persona se encuentra y no se comunica. Y esa persona que ha desaparecido va a ser titular de un montón de derechos y obligaciones. Cosa simple, quizás esa persona tiene un inmueble alquilado, de lo cual vive la familia, subsiste la familia, y alguien tiene que cobrar ese alquiler. Y el inquilino no le va a pagar a nadie que no está autorizado, ¿cierto? Entonces hay que establecer qué hacemos en esos casos de desaparición de la persona. Entonces, cuando desaparece la persona, se inicia un proceso judicial. En primera instancia, lo que se busca declarar es la simple ausencia. Es decir, que simplemente se busca decir que una persona se encuentra desaparecida y se nombra un administrador, nosotros le denominamos curador, cuya única función va a ser administrar los derechos y obligaciones del simple ausente, de esta persona desaparecida. Es decir, el juez lo va a autorizar a cobrar el alquiler. El juez va a autorizar a que le firmen los certificados para que sus hijos menores puedan salir del país, ¿no es cierto? Etcétera. Pero tengan cuidado, porque este administrador o curador simplemente puede administrar los bienes del simple ausente, pero nunca podría disponer de ellos. Es decir, por ejemplo, nunca podría venderlos. ¿Por qué? Porque se considera que esta persona todavía no está muerta. Es decir, que todavía no se ha generado el derecho a la herencia, no se han traspasado los bienes en cabeza de otra persona, sino que sigue siendo su titular el simple ausente. El curador solamente puede administrar el patrimonio de esa persona desaparecida. Profe. ¿A quién se...? Sí, escucho. Si esa persona tiene deudas, ¿el administrador tiene que pagar las deudas? Exacto, porque hace la administración. Es oportuna la pregunta. Eso hace la administración, porque ahí no está disponiendo, no está vendiendo una casa, sino que tiene que ver los mecanismos conforme a ese patrimonio para cumplir las obligaciones del simple ausente. Y, por ejemplo, si las tiene que pagar de su bolsillo o vendiendo los bienes del original. O sea, no sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente, está bien la pregunta. No tiene que confundirse nunca el patrimonio del administrador con el patrimonio del simple ausente. Todas las deudas que hayan se deben tratar de solventar, de financiar, afrontar con el patrimonio del simple ausente. El curador lo único que hace es administrar la herencia, pero su patrimonio, sus ingresos, sus egresos, sus obligaciones son totalmente aparte, totalmente independientes. Se tiene siempre la precaución. Disculpe, le hago una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el desaparecido es el dueño de una empresa o algo y por culpa del administrador esa empresa quiebra o Bien. O sea, pierde ahí vamos a eso. Sí, está perfecto. Ahí vamos a eso. Profe, ¿sí? Yo le quería hacer una sola preguntita con respecto a esto. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que los bienes del desaparecido, no sé, pasen al administrador? Ahí vamos. Tan ansiosos. Ahí les explicamos todas las preguntas, todas las preguntas son oportunas y vamos a eso. Está muy bien. Para declarar la simple ausencia en forma definitiva tienen que transcurrir 3 años desde que desapareció la persona. Obviamente, hasta que transcurra ese tiempo y poder dictar esa sentencia, se nombra un administrador provisorio. A partir de los 3 años se nombra un administrador definitivo. ¿A quién se nombra administrador? A una persona que tenga interés en bien administrar esa herencia, porque sea el potencial o el eventual heredero de esa persona.
el principio básico de poner la zanahoria delante del conejo. Yo voy a elegir como administrador o al cónyuge, o al hijo, o al padre, alguien que conforme las leyes sucesorias pueda ser el heredero, entonces está interesado en hacer una buena administración. Como ustedes están planteando, esa administración puede ser una excelente administración y que enriquezca el patrimonio, o puede ser una mala administración que empobrezca el patrimonio. En el caso de que aparezca el simple ausente y el patrimonio del simple ausente se haya aumentado por producto del trabajo, del esfuerzo del administrador, ¿qué es lo que se le devuelve al simple ausente? Lo que había al momento que desapareció. Porque todo lo que aumentó el patrimonio es producto del trabajo del administrador. Entonces, eso, en compensación, se lo quedará el administrador. Y por el otro lado, si el patrimonio se empobreció, y siempre que no haya sido por negligencia o por alguna maniobra fraudulenta del administrador, también se le devuelve al simple ausente reaparecido lo que queda, ¿no es cierto? Porque él tampoco estaba para defender su patrimonio o para luchar por su patrimonio, ¿no es cierto? Pero siempre los patrimonios se consideran separados. Ahora bien, si transcurren 5 años desde que la persona desapareció, o cuando la persona desaparecida hubiera cumplido 80 años de edad, o se supiera que estuvo en una catástrofe, como puede ser una tsunami, maremoto, un gran incendio, etc., o que estaba en una nave que se hundió o un avión que se cayó, y en el primer caso habían transcurrido 6 meses y en el segundo caso 1 año y medio, se puede declarar la ausencia con presunción de fallecimiento. Esto sí equivale ya a la muerte, al fin de la existencia de la persona. Pero se tienen que dar todos estos plazos, o que hubieran transcurrido 5 años desde que se desapareció, o que hubiera cumplido 80 años de edad, o que hubiera estado en una catástrofe y hubieran transcurrido 6 meses, o que hubiera estado en un barco hundido, un avión caído, y hubiera transcurrido 1 año y medio. Profe, fíjense, sí. Perdón que lo interrumpa. Y No en este caso, si pasa algo similar, no sé, a la película del náufrago, y después del 1 año y medio esa persona vuelve a aparecer, ya lo que se hizo, o sea, ya no se le puede... Ya lo que se hizo. Pero muy bien, pero la pregunta que hace fue un tema jurisprudencial muy, muy discutido en su momento. Y sufrió una evolución. Y esta solución que usted está dando, que es la correcta, recién la tenemos clara con este nuevo código que se dictó en el 2015. Porque hasta ese momento no era así el régimen. En principio no se le devolvía nada al ausente con presunción de fallecimiento que volvió de la muerte. Y todo esto surgió, no, como nada decía el código, por un caso jurisprudencial. Les cuento el caso porque es interesante, vean cómo va evolucionando el derecho. Esto es importante para que vean la importancia de que el derecho se adecue a las realidades sociales. Antes, hasta 1968, que se dictó la ley 17711, los hijos habidos por una pareja se clasificaban en legítimos si eran habidos dentro del matrimonio e ilegítimos si eran habidos fuera del matrimonio. Y los hijos legítimos e ilegítimos no concurrían en un pie de igualdad a cobrar la herencia. O sea, los hijos ilegítimos cobraban mucho menos la herencia, o recibían muchos menos bienes que los hijos legítimos. Y dentro de los hijos ilegítimos tenían los hijos sacrílegos, es decir, los habidos con alguien que tuviera el orden sagrado, con una monja, con un sacerdote, y los incestuosos, si eran habidos con una hermana, con un tío, así, que cobraban cada vez menos. Ya en los años 60 se dieron cuenta que esto era una aberración, porque los hijos no tienen culpa de los errores de los padres, y bueno, la carne es la carne, y de carne son, ¿cierto? Entonces, la 1711 es una ley que estableció que todos los hijos
habidos dentro y fuera del matrimonio, y habidos con quien sea un laico, o sea un religioso, o sea el hermano o un tío, todos van a heredar por igual. Pero el caso que les voy a contar sucedió antes de este problema, antes de esta importante modificación. Había una señora que estaba casada legalmente, había tenido un par de hijos, el marido desaparece, transcurren 5 años y declaran la ausencia con presunción de fallecimiento. O sea que esa señora era formalmente viuda, ¿no es cierto? Todos los trámites prolijitos. Como decíamos, de carne somos, se vuelve a enamorar, se vuelve a casar con otro señor y tiene también hijos con este señor. Y cuando su vida estaba arreglada, le reaparece el muerto. Entonces la coloca a la señora esta en una situación bastante embarazosa y después a los hijos también, porque había que determinar cuál de los dos matrimonios era el válido. Y según cuál de los dos consideramos que era válido, los hijos del primer matrimonio podían ser tachados de ilegítimos, lo que no era justo porque habían nacido dentro de la legalidad, y si consideramos inválido el segundo, los hijos del segundo matrimonio también iban a ser ilegítimos, lo que tampoco era justo porque también habían nacido dentro de la legalidad. Pero había que declarar nulo algún matrimonio porque si no metíamos a la señora en un problema porque cometía un delito que se llama de bigamia. No podía tener los dos matrimonios válidos ni podía cumplir con el delito matrimonial con sus dos maridos. ¿No es cierto? Entonces, la solución jurisprudencial que se le dio en ese momento es que al ausente con presunción de fallecimiento reaparecido no se le reconocía nada. O sea, no se le devolvía, no se le reconocían ni los derechos de familia. O sea, se consideraba que la mujer había sido viuda y por lo tanto los hijos eran legítimos y no podía reclamar su mujer y tampoco podía reclamar bienes patrimoniales. Los bienes ya habían pasado a la herencia y ya eran de los hijos, etc. Actualmente se evolucionó un poco más. Muchas veces estas desapariciones no son voluntarias, como el caso del náufrago, o por diferentes procesos históricos, como el que ha sufrido nuestro país. Y esa persona que vuelve, en la actualidad, la ley determina que se les devuelve su patrimonio, ¿cierto? Ya no vamos a tener el problema de los hijos, la clasificación de los hijos, tampoco, si hay un segundo matrimonio, tampoco podrá reconstituir esa familia, pero desde el punto de vista patrimonial se le devuelve su patrimonio, salvo que el bien haya salido legítimamente del patrimonio. Por ejemplo, un hijo lo recibió un auto y vendió ese auto, esa transferencia es de buena fe, hay terceros adquirientes de buena fe y no podemos retrotraerlo, ¿no es cierto? Pero todo el resto del patrimonio que quedó se le devuelve al ausente con presunción de fallecimiento. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ya sabemos desde cuándo existe una persona y sabemos hasta cuándo existe una persona. Ahora bien, lo más interesante de este tema son los atributos de las personas. Que los atributos de las personas son esas características, esas cualidades que se les reconocen por el solo hecho de serlo. Los atributos son 5. Los derechos personalísimos, el nombre, el domicilio, el estado y la capacidad. Estos son también lo que dije más temprano, que eran las características que se les reconocían a las personas jurídicas y que en realidad son una ficción, porque una persona humana lo tiene sí o sí, porque es tangible, es palpable. En cambio, en las personas jurídicas se los atribuimos intelectualmente. Dentro de los atributos, el primero son los derechos personalísimos, que es el más palpable. ¿Qué son los derechos personalísimos? Son esos derechos innatos al hombre, es decir,
que derivan de la propia naturaleza humana. Negar estos derechos personalísimos es negar la esencia humana. Cualquier régimen político o régimen legal que pretenda negar estos derechos personalísimos necesariamente va al fracaso porque se opone, como estamos diciendo, a la naturaleza humana. Ejemplos: el derecho a la libertad. Cualquier régimen que prohíba la libertad del hombre va a ir al fracaso porque el hombre es libre por naturaleza. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la integridad moral, ¿no es cierto?, son propios del hombre, no podemos desconocerlos. Antiguamente la enumeración Profe, de estos... ¿ahí a qué se refiere con integridad física y moral? Integridad física es que no puedes ser afectado en tu moral, es cuando te afectan tu honor, ¿no es cierto?, las calumnias, las injurias, todo lo que afecta el honor de una persona, el respeto que se le da a una persona, es afectar su integridad moral, ¿no es cierto? No se puede menoscabar, despreciar ni subestimar a ninguna persona. Y la integridad física es cuando ya te producen algún daño corpóreo, alguna lesión. No se puede lastimar a otra persona porque sí, o con fundamento o sin fundamento, no se debe lastimar a otra persona. Entonces, y eso es un derecho que tiene cualquier persona, porque nosotros somos una integridad física y espiritual. Entonces, no nos pueden afectar nuestro físico, nuestra carne, pero tampoco nuestro espíritu. No nos pueden degradar. Le hago una pregunta, y lo que está pasando ahora con los talibanes, que se ven tantos rostros de mujeres con la ropa tapándose el cuerpo y todo eso no estaría afectando la integridad moral, por ejemplo? O no sé si moral, pero bueno. Sí, por supuesto que sí moral, porque hace a la autoestima de esas mujeres, realmente lo está afectando. Pero obviamente los talibanes no tienen nuestra legislación. En nuestro país eso sería totalmente inaudito, o sea, sería ilegal exigir que una mujer se vistiera con esa ropa, porque estás afectando la integridad de esa persona. Es más, es oportuna tu intervención, porque antiguamente en el antiguo Código Civil estaba limitado a estos derechos personalísimos en su enumeración muy genérica. Generalmente los casos se establecían por jurisprudencia a la libertad, a la vida, a la integridad moral y física, que era lo más visible. En el 2015 ya cambió radicalmente aparecieron un montón de nuevas corrientes, filosofías, la evolución del hombre, etcétera, que aparecieron otros derechos que actualmente sí contemplan nuestro Código Civil, que antes no se consideraban, como el derecho a la imagen, el cómo una persona tiene que ser percibido. Esto se vincula directamente a lo que vos estás planteando, y que uno no puede disponer cómo esa persona se debe ver, cómo debe presentarse, etcétera. O inclusive, fíjense que es mucho más amplio, por eso les puse estos dos ejemplos, el derecho de los pueblos originarios, que tampoco estaba previsto en 1869, que la vinculación de una persona inclusive con su territorio, considera que ese territorio hace la esencia de esa persona, que tienen un vínculo esencial, ¿cierto? Entonces, todos estos derechos surgen de la propia naturaleza de la persona y como tal tenemos que respetarlos, y desde el momento mismo de la concepción, ¿cierto? Profe, fíjense, sí, una pregunta. En todo lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, acá en esta clase, que ustedes seguramente lo dan en clases de la Facultad de Derecho, es como muy occidental, como lo vemos. Es decir, por ejemplo, en América, más o menos, todos los estudiantes de Derecho ven este tipo de clasificaciones que vemos nosotros. Pero, por ejemplo, en Oriente, no sé, digo, es otro tipo de clasificación, es distinto, me imagino, ¿o no? Y seguramente sí. Nosotros acá le damos nada más que nuestro derecho en realidad es muy parecido, muy similar al derecho, como bien decís vos, occidental y cristiano, por decirlo, porque es nuestra tradición. Claro. Es muy parecido al derecho francés, muy parecido al derecho español, inclusive muy parecido al derecho del resto de pueblos americanos de Sudamérica y de Centroamérica, porque inclusive esta evolución en las ideas también se reflejan
en todos estos países. Pero siempre refiriéndonos a Europa y a América. No así o los otros sistemas, porque creo que les aclaré que nosotros tenemos el sistema continental o el derecho codificado, donde nosotros tenemos leyes establecidas de antemano, que es lo que constituyen los códigos, pero hay otros sistemas legales, como los países anglosajones, que tienen el common law, o el derecho común, donde ellos no tienen el derecho codificado como nosotros lo estamos explicando, sino que tienen, se guían por los antecedentes, por los casos jurisprudenciales, por doctrina, donde también se van introduciendo estas ideas por esa forma. Pero obviamente el derecho de los pueblos islámicos o de los pueblos orientales muchas veces no coinciden con estas ideas, sobre todo en los países islámicos. Yo creo que los del Extremo Oriente van también con esta línea de pensamiento. Algunos países son más ortodoxos, otros países son más liberales y también depende mucho de la posición política que esté en el gobierno de turno, ¿cierto? Obvio. No sé si bueno. Gracias. Bien. Profe, y con respecto a esa línea de pensamiento que hablamos, igual cada país define sus propios derechos. O sea, todas estas definiciones son propias de la Argentina, más allá de que sean parecidas. Lo que estamos viendo son propias de la Argentina. Sí, sigue una corriente internacional, por decirlo de alguna forma, pero estas son propias de la Argentina y hay otros países que no lo han receptado todavía o lo receptaron muchísimo antes, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, a título de ejemplo, porque esto es un tema muy sensible, ustedes ya lo han vivido, pero supónganse cuando hablan de la Constitución nuestra de Mendoza en 1916, que fue una constitución de absoluta vanguardia, porque receptó un movimiento intelectual que había en la época, principio del siglo XX, que era el constitucionalismo social, y que era por primera vez se incluían normas de derecho laboral, como puede ser la protección de la mujer y los niños, en una constitución. Nuestra constitución es la primera en América y antes que, inclusive fue anterior que muchísimas en Europa. La nuestra del 16, le sigue la de Prusia del 17 y la de México del 19. A lo que voy con esto, que todas estas corrientes del pensamiento o estos ayornamientos del derecho, realmente es una evolución del pensamiento que se difunde en nuestro mundo occidental y cristiano. Y lo van receptando poco a poco los países. Lo mismo, ya presentaron el caso ustedes más temprano, el tema de la ley de aborto. Tampoco esto fue de un día para otro, son situaciones que se van presentando y los países lo van incorporando o no en sus legislaciones. Ustedes saben que acá en América del Sur algunos países los tenemos y otros países todavía no han aceptado estas posturas. Bien. Gracias, profe. Pero de nada. Y bueno, le hago una última aclaración respecto a estos derechos personalísimos. Que personalísimos aquí no responde a una exageración mía, sino que busca diferenciarlos de otros derechos que vamos a estudiar, que son los derechos personales, también denominados derechos creditorios, que es el concepto que ustedes tienen de derecho, es esa facultad de exigir a otra persona una determinada prestación, es decir, una conducta de un dar, hacer o un no hacer. Entonces, los personalísimos son los que derivan de la naturaleza humana y que no se pueden negar porque contrariaríamos la esencia del hombre. Después tenemos otros atributos, como el nombre. El nombre es como se designa, como se denomina, valga la redundancia, una persona. Tiene una característica que el nombre es a la vez un derecho y un deber. Es decir, es la facultad de ser reconocido de una determinada forma, pero también tenemos que someternos a la ley para especificar cómo se va a denominar esa persona. No se puede hacer libremente.
debemos sujetarnos a ciertas normas actualmente previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Hasta el año 2015 están reguladas por la ley del nombre y cambiaron sustancialmente. Pero cuando hablemos de este tema, vamos a ver que cuando nos nombraron a nosotros, existían reglas totalmente diferentes a las actuales, las vigentes en la actualidad. El nombre es inmutable en el sentido que no se puede cambiar. Sí está autorizado en casos especiales. A lo que me refiero, una persona por sí misma no puede variar su nombre. Para hacer este cambio tiene que recurrir o al registro civil o a la ley, y se prevé que se pueda modificar ese nombre, por ejemplo, cuando llame a la risa, o cuando llame a la burla, cuando dé un significado religioso, un significado político. ¿No es cierto? Uno, si se llama ateo, se llama anárquico, podría pedir que se modificara el nombre. O también se puede modificar el nombre. Actualmente hay una ley que lo prevé cuando hay cambio de sexo, por ejemplo. Pero uno no lo podría hacer voluntariamente cuando quiera. La inmutabilidad del nombre, también ustedes conocen otro caso jurisprudencial muy famoso acá en Mendoza, de 1920, que es cuando existía una señora de apellidos Fuertes que los padres tuvieron la desdicha de llamarla Dolores, y Dolores Fuertes se le burlaba mucho en la escuela primaria, pero se enamoró del señor Barriga, y cuando se casó Dolores Fuertes de Barriga, todo el mundo se le reía en la cara. Entonces tuvo que hacer todo un trámite para cambiar su nombre para evitar esa burla. O inclusive hay apellidos que originan, nosotros que hemos tenido tanta inmigración, lo hemos sufrido porque el apellido en su pronunciación original, en su pueblo original, no llamaba la risa, pero acá en nuestro idioma, en nuestro país, sí. Por ejemplo, un apellido donde común acá en Mendoza, Pito, originalmente se escribía con U, y cuando lo pronunciaban no sonaba igual. Entonces lo que se hizo fue modificar el nombre con el sonido más famoso a la U francesa, que está más cerca de la I que de la U, ¿cierto? Y así un montón de apellidos. El nombre también es inenajenable en el sentido que no está dentro del comercio. Yo no puedo ni comprar ni vender mi nombre, ¿no es cierto? Está totalmente fuera del comercio. Ingeniero, perdón, abogado, esa parte sí. No la entendí, cómo vender el nombre, ahí no... No es igual en el caso de las personas jurídicas, que uno puede vender un nombre, un fondo de comercio, pero su nombre, supóngase Juan Pérez, yo no puedo ir y venderle mi nombre a otra persona, está fuera del comercio, nunca puede ser objeto de una transacción. Nadie podría obligar a que yo cediera mi nombre o cediera mi apellido a otra persona, ¿no? No está en el comercio. Claro. Y finalmente, el nombre también es imprescriptible, es decir, no se puede ni adquirir ni perder por el transcurso del tiempo. Es decir, supóngase, por más que yo tenga un segundo nombre que yo no quiero utilizar nunca porque no me gusta, no me resulta simpático, por más que no lo use, yo no lo voy a perder. Yo voy a seguir teniendo ese nombre siempre, ¿cierto? O sea, no se puede perder. Como tampoco, por más que yo utilice un nombre de fantasía, por más que lo use durante muchísimo tiempo, tampoco lo voy a adquirir formalmente. Un segundito. No lo adquiero formalmente. Bien. Chicos, acaba de ingresar el doctor Carbonell a la clase. Buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, dejamos esta clase ahora de persona humana, la vamos a continuar el próximo lunes.
Ahora yo los voy a dejar con el doctor Carbonell, así en forma inmediata. Y bueno, como les dije más temprano, lamentablemente la doctora ya no, por problemas de salud, no puede dar clase, está sin voz, o sea que es imposible que haga la clase. Y así que bueno, después ya recuperaremos esas horitas. Así que nosotros continuamos entonces con los atributos de la persona humana el próximo lunes. Ahora los dejo con el doctor Carbonell. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar. Les iba a dar un recreito, pero en realidad estamos cortos de tiempo hoy. Profe, la clase es hasta las 18. Hoy vamos a tener hasta las 15:50. Vamos a tener hoy. Y porque no viene la doctora Llano. Perfecto, gracias. Así que vamos a continuar con lo que habíamos iniciado la clase pasada. ¿Se acuerdan? Habíamos estado viendo un poco de derecho constitucional, la organización de nuestro país, cómo funciona la Constitución, cómo es la supremacía de la Constitución, la inconstitucionalidad de algunas normas, la reforma de la Constitución. Todo esto es un primer pantallazo que vimos. Pero bueno, ahora en pocos días, como ustedes saben, tenemos elecciones. A ver si alguno ya vamos prendiendo alguna cámara, así nos vemos un poquito. ¿Qué elegimos? Francisco, Santiago, ¿cómo les va? Tengo entendido que estas son las PASO, ¿pueden ser o no? Muy bien, las PASO. ¿Quién dijo? Francisco. Francisco, exactamente, las PASO. ¿Quién sabe qué son las PASO? Son elecciones, por supuesto. La primaria abierta, simultánea y obligatoria. Muy bien, Julián, exactamente, primarias. Esto es, se comenzó esto ya hace un tiempo. El origen de esto era algo que el ciudadano común, los que no militan, digamos, los que no están en los partidos políticos, odiaban con mucho odio, digamos, odio de odiar, que era, ¿qué cosa habrán sido de las elecciones? Lo que pasaba antes entre los partidos. ¿Quién habrán sido? Internas. Exacto, Santiago, exactamente. Bueno, la gente odiaba las internas porque era toda una cosa, un tráfico de votos tremendo, y el que tenía más plata y más punteros en los barrios era el que ganaba, bla, bla, bla. Entonces, esto, algunos lo hicieron con una especulación eleccionaria y otros para erradicar definitivamente este problema de las internas. Bueno, lo erradicamos a eso, ahora tenemos otros problemas, pero bueno, por lo menos terminamos con uno. Bien, entonces tenemos estas PASO, que son estas primarias abiertas, que es justamente para dirimir los candidatos que van a participar luego de la general. Entonces se presentan todos los candidatos que quieren ir por un partido, entonces uno elige el candidato que más le gusta y ese queda después para el que gana, queda para la general. Ese es un poco el espíritu de estas PASO, estas primarias. Lo cierto es que, sí. Una pregunta, ¿también son una especie de estadística para los partidos políticos también o no? Sí, una especie de una encuesta, digamos, pero claro, eso es digamos, un efecto secundario. Lo ideal era hacer esto para evitar las internas. Entonces todos los que tenían pretensiones de participar se presentan ahora y el que saca más votos dentro de cada partido queda como candidato. Lo cierto es que, como ustedes, si alguno está más o menos siguiendo lo que pasa en la cuestión partidaria política, la gran mayoría no tiene estas primarias. Es decir, no tienen más de un candidato. Entonces,
no tiene tanto sentido, digamos, porque en Buenos Aires sí hay algunas agrupaciones que tienen estos, no sé si han escuchado, por ejemplo, en Buenos Aires, en la provincia hay, dentro de la alianza Cambiemos, hay una interna entre Facundo Manes y Diego Santilli. Entonces, el que gane de eso queda como el candidato de diputado nacional para esa agrupación, digamos. En otros es a nivel provincial, en otros a nivel municipal, pero es muy poco. Acá en Mendoza hay una de las listas, pero también digamos que es poco lo que se está haciendo en eso, de selección de cada partido. Pero bueno, en definitiva, para participar justamente hay que pasar las pasos con este juego de palabras, y para hacer eso, ¿cuántos votos necesitarán? ¿Qué porcentaje? ¿Alguno lo tiene? Es muy poquito. ¿El 2% puede ser? 1,5, un poquito menos todavía. 1,5 en la nacional. Y después vamos a ver la clase que viene en la provincial el 3%. Entonces, sacando, esto es a nivel de agrupación, ¿no es cierto? Sacando, por ejemplo, el Frente de Todos, el Cambiemos, tienen que sacar por lo menos el 1,5 para poder participar de las generales. Y dentro de cada agrupación, el candidato que saque más votos es el que queda, digamos, como el candidato oficial para las elecciones generales. Profe, sí. O sea que algún partido, por ejemplo, que tenga 0 votos, directamente queda afuera, no participa de nada. Exactamente. Esto es, de alguna manera, qué sé yo, es discutido el tema, pero en derecho constitucional se llaman las minorías perturbadoras, que es cuando hay una multiplicidad de partidos, digamos, que no sacan casi votos y generan todo una problemática, hay que emitir boletas, hay que hacer todo un despliegue, digamos. Entonces, directamente se fija este mínimo. Bueno, superado este mínimo, entonces sí ya pueden participar de la elección general. Pero a nivel nacional, ¿qué es lo que vamos a elegir en Mendoza? ¿Quién sabe? Diputados, senadores. Se cambia la mitad de la Cámara. Muy bien. Diputados nacionales y senadores nacionales. Después, como les decía, en la clase que viene vamos a ver lo que pasa en la provincia, pero a nivel nacional es eso. Bueno, vamos a empezar con lo más sencillo, que son los senadores. ¿Cuántos senadores hay por provincia? Naram. Depende de la cantidad de habitantes que hay en cada provincia. No. Esto es exacto, es la misma cantidad. ¿No Todas eran 3 las por provincia? Muy bien. Bien, José Ignacio. Así es. Son 3 senadores por provincia, que duran 6 años. Entonces, cada provincia va a elegir sus senadores cada 6 años. Nosotros hace 6 años elegimos y ahora volvemos a elegir. Entonces, son 3 por provincia y acá, lógicamente, le tenemos que dar participación a la minoría. Entonces, esos 3, ¿qué les parece? ¿Cómo se va a repartir esas 3 bancas? Proporcionales a los votos. Bien, entonces... Salvo uno. Hay uno que se queda con las minorías. Exactamente. Perfecto, Juan, Gabriel. Entonces, los 2, ¿a quién irá? Por supuesto, el que gane las elecciones, y el tercero va a ir al que le siga en cantidad de votos. Ese es el esquema para elegir los senadores nacionales. Es bastante sencillo, digamos. Pero, si bien es sencillo, los senadores son muy importantes porque los senadores, si bien se eligen a través de los partidos, son los que representan y defienden o deberían defender los intereses provinciales. Bien. Profe, sí. Una pregunta. ¿Puede ser que yo haya escuchado que en estas elecciones se renueva la mitad de la Cámara, no toda? Muy bien. Bien tu pregunta y vamos a ver cómo... Porque acá es distinto senadores y a diputados. En senadores
se renueva la Cámara por tercios, cada 2 años. Entonces, cada 2 años se renuevan esos tercios, pero dentro de esos tercios se renueva 1/3 de las provincias. ¿Se entiende? Entonces, en esta elección, para senador nacional, no votan todas las provincias. Votan 1/3 de las provincias, aproximadamente 7, 8 provincias son las que votan. Y entonces, bueno, ahí se renueva ese tercio. En Mendoza terminan 3 senadores y ahí volvemos a elegir otros 3. Bueno, y ahora... Profe, perdón, sí. ¿Con qué finalidad es que sea 1/3, digamos? ¿Por qué, por ejemplo, no se renuevan todo de una? Muy bien, Marianela, muy buena tu pregunta. Mira, eso se puede hacer. Es más, ya vamos a ver cuando veamos la Constitución de Mendoza, el proyecto que se ha presentado, el proyecto que presentó el gobernador, es justamente hacer, como vos decís, elecciones unificadas. Es decir, por ejemplo, se unifican los cargos y vos cada 4 años tenés una elección. ¿Eso qué ventaja tiene? Justamente la simplicidad, la economía, ¿no es cierto? El no estar en campañas políticas cada 2 años. Entonces, nos da ese beneficio. ¿Cuáles son los problemas que presenta este sistema? Estas son elecciones de medio término. Si la ventaja que tienen estas elecciones de medio término es que vos podés reforzar los candidatos de tu presidente, en este caso que es nacional, o del gobernador cuando sea provincial, o del intendente cuando es municipal, vos lo podés acompañar cuando él está haciendo una buena gestión. Es decir, este presidente me encanta lo que está haciendo, es buenísimo, es correcto, es muy honesto, está llevando adelante un plan económico excelente, en educación está brillando, entonces yo lo acompaño con mi voto a sus candidatos, para que a su vez lo apoyen en el Congreso, ¿sí? Si vos ves que este presidente, este gobernador, etcétera, está haciendo algo con lo que vos no estás de acuerdo, y ahora se vienen proyectos con que vos a lo mejor no querés seguir este modelo, sino querés o mantener el que está o cambiar a otro modelo, entonces vos tenés la posibilidad de votar a otro candidato. ¿Entendés? Bien. Entonces, vos no tenés que esperar los 4 años que termine ese gobernador o ese presidente, que puede hacer, si tiene esa mayoría importante, puede hacer lo que quiera. En cambio, ahora vos le podés ir poniendo límites si vos no estás de acuerdo. O al revés, hay presidentes y gobernadores que han entrado sin mayorías y que la oposición no le permite gobernar, entonces muchas veces se da este fenómeno, es decir, está bien este tipo, me gusta, esta mujer, son muy buenos, entonces le apoyo con mi voto. Ese es el sentido de las elecciones de medio término. A mí personalmente me gustan más las de medio término. Reconozco que tienen sus problemas, como lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Claro. Un poco el problema del gasto, por un lado, un poco el problema del hartazgo de la gente, pero bueno, piensen que la gran distinción del hombre moderno y el hombre antiguo es que el hombre antiguo occidental, siempre hablamos, ¿no es cierto? El hombre antiguo de la antigua Grecia, de la antigua Roma, los ciudadanos se ocupaban de la cosa pública y participaban activamente en las asambleas. Todos los ciudadanos, todo esto lo tomamos con alfileres porque ellos no eran tantos los ciudadanos, ¿no es cierto? De esto estaban excluidas la mitad de la población porque las mujeres no se consideraban que tenían derecho a participar de estas asambleas, mucho menos los extranjeros, mucho menos los campesinos. Entonces, bueno, se iba reduciendo. Pero bueno, conceptualmente, todo este hombre antiguo se ocupaba de la cosa pública, todos los días de su vida. Iban, tenían asambleas, discutían, decidían temas. Hoy es una vez cada 2 años. Entonces, digamos que
si bien fue un avance en las libertades individuales de todos nosotros, ¿no es cierto? Porque hoy nosotros decidimos lo que queremos y dedicamos horas a nuestro ocio o a la ocupación que nosotros queremos, nuestra profesión, etcétera. Pero bueno, lo único que se nos exige es votar cada 2 años. Tampoco es tanto el esfuerzo. Así que ese argumento lo podemos poner en discusión. Lo que sí admito que es un poco, digamos, desde lo económico no es tan bueno, pero cuando hablamos en términos de democracia, digamos que es una buena inversión. Bueno, Marianela, no sé si te quedó... Sí, me quedó claro, profe. Bueno. Gracias. Bueno, respecto a los diputados, ahora sí, como decía Francisco, se renueva la Cámara por mitad, la Cámara de Diputados. Y acá sí, como no me acuerdo quién era el que decía que los diputados, la cantidad de diputados es en proporción a la cantidad de habitantes. No sé quién lo había dicho, que está muy bien, es así. Pero nosotros nos manejamos con un censo, porque estos se manejan con los censos del 80. En ese momento Mendoza tenía algo de 1.600.000, 1.700.000 habitantes. Entonces eso se va actualizando y hoy hay un diputado nacional cada 161.000 habitantes. Es decir, ¿cuántos tendrá Mendoza? Ingenieros que son rápidos con los números, los que estaban atentos. Como 15. Yes. Tan flojito con los números. 1.600.000 de habitantes en ese momento. 1.600.000, un poco más de 1.600.000, y es 1 cada 161.000. 10. 10. Tenemos 10. Esto es 1 cada 161.000 o más de la mitad, es decir, más de 80.500. En ese momento que se hizo esa proporción, a Mendoza nos tocó 10 diputados nacionales. Como muy bien dijeron, se renueva por mitades cada 2 años. Entonces, Mendoza va a elegir 5 diputados nacionales. Entonces, en la próxima elección, como decíamos recién, lo mismo, tenemos que votar ahora en las PASO, un diputado y, mejor dicho, diputados y senadores, y los que superen el 1,5% van a la general y ahí se elige el candidato definitivo. Entonces, ustedes, el partido que ustedes elijan, van a meter esa boleta con 5 candidatos y ahí tenemos que ver cómo se reparten estas 5 bancas. ¿Cómo se van a repartir estas 5 bancas? ¿Qué les parece? Tengo entendido que era, por cada partido se contaban la cantidad de votos que habían y se dividían por 2 o por un cierto número. Entonces se le daban cierta cantidad de diputados al primer partido, otra cantidad al segundo, y así. Después se volvía a dividir por 2 y se volvía a elegir. Bien. Estás bastante orientado, Agustín. Muy bien, muy bien. Entonces, primero vamos a ir al efecto. ¿Cuál es? Se llama sistema proporcional o sistema D'Hondt. El sistema D'Hondt es el nombre del que inventó el sistema. Pero sistema proporcional es que se van a repartir las bancas en proporción a la cantidad de votos que obtiene cada partido. Entonces, esto de alguna manera es como una radiografía de la realidad electoral de cada provincia en este caso. Entonces, la ventaja que tiene es que representa bastante fiel, digamos, la cantidad de partidos que hay, da representación a las minorías. Y el problema que puede presentar algunas veces es que
si hay mucha dispersión de votos, muchas veces lo que ocurre es que el oficialismo llega sin mayoría. Hay tanta dispersión de distintos partidos que muchas veces el que gana o el que tiene el poder llega sin la mayoría para poder gobernar. Pero está muy bueno porque representa muy bien la realidad de los partidos políticos, de cuál es la representación que tiene cada uno. Esto, digamos, es el efecto. Ahora vamos a ver cómo es esa operación, como decía Agustín muy bien, cómo se reparten esos cargos, esas bancas. Entonces, muy bien, como decía Agustín, ponemos el resultado que obtuvo cada partido y eso lo dividimos por 2, por 3, por 4 y por 5 en el caso de Mendoza, que son las bancas a cubrir. Después ordenamos de mayor a menor y ahí ya tenemos los 5 primeros lugares, se van a ir repartiendo entre los partidos políticos. De acuerdo a ese orden que vamos a hacer con los resultados, con los cocientes de cada una de estas operaciones, nos va a dar los 5 primeros, se van a repartir esos cargos, esas bancas para diputados nacionales. No sé si lo entendieron o se los remarco nuevamente con cifras. Lo podríamos repetir. De nuevo. No me perdí. Dale, ahí vamos. Ahí vamos. Es complejo. Me alegra que no lo hayan entendido. Bueno, vamos a ir con un ejemplo práctico. Vamos a ir, por ejemplo, se presentan estas elecciones, partido A, partido B, partido C. ¿Sí? A ver, Francisco, andaba vos haciendo los números. Partido A, vamos con 100.000 votos. Partido B, 60.000 votos. Partido C, 40.000 votos. Entonces, ese resultado, hacemos 3 columnas, A, B, C. Y ahora haces distintas filas. Dividir los resultados por 2, por 3, por 4 y sería por 5, pero dividido por 2 y por 3 ya sería suficiente, nos va a dar los primeros 5 resultados. ¿Sí? O sea, 2 filas, dividido por 2 y dividido por 3. Dale, sí, ahí con eso ya va a ser suficiente. Entonces, dividimos. El primer resultado dijimos 100.000. 50. El segundo dijimos que era 60. Sí, nos da 30. Y el tercero dijimos que era 40. Claro. Nos da 20. Lo mismo por 3. Nos va a dar 33.000 y tanto. Sí, 33,3, 20 y 10. Perfecto. Bueno, ahora agarrá los resultados totales y lo vamos ordenando. O sea, el primero va a ser 100.000. Ah, sí, incluyen los que he dividido por 1, digamos. Claro, exacto. Claro. Entonces, el primero va a ser 100.000, el segundo 60. Entonces vos vas poniendo a qué partido pertenece. 100.000 al A. Claro. 60 al B. 50 Después, al A. Viene 50 al A. Perfecto. 33,3 también al A. 40 me parece. Ah, claro, 40, sí. 40 al C. 40 al C. ¿Y el siguiente? 33,3 que va a la... A ver. Ya tenemos 5. Sí. Entonces, ¿cómo la repartimos? 3 bancas para el A, 1 banca para el B y 1 para el C. Ahí está. Así entonces el sistema proporcional. Así se distribuyen las cargas. Por supuesto, acá lo hemos hecho muy sencillo, con 100.000, etcétera, pero piensen, en Mendoza somos casi 2 millones, a lo mejor un partido tiene, no sé, 800.000 y pico de votos, el otro 600.000, el otro, pero la operación es exactamente la misma. Se va ordenando de mayor a menor esos cocientes y se reparten de la forma que vimos. Claro. Así se reparten entonces las bancas en forma proporcional. Perfecto. Acá sí, como decíamos recién, se renuevan las cámaras
por mitades, es decir, cada provincia ahora todas las provincias eligen y la ciudad de Buenos Aires, entonces renuevan la mitad de sus diputados nacionales. Y por eso hay elecciones de diputados nacionales en todo el país. Y senadores solamente en las provincias, como decíamos recién, que renuevan ese tercio que se renueva ahora. Profe, cuando hablamos de que se renueva el tercio, entonces solamente estamos renovando a un senador. No, por eso. Lo que se renuevan es por provincia. Cada provincia, un tercio de las provincias. Ah, bien. ¿Entendés? Eligen sus 3 senadores. Se vota cada 6 años. En Mendoza, por ejemplo. Exacto, Victoria. Cada 6 años elegimos a esos 3 que van a durar 6 años. Entonces, dentro de 2 años van a elegir otro tercio de las provincias. No sé, ponele San Luis, La Pampa, Neuquén, qué sé yo, los que no eligieron esta vez. Y también lo eligen por 6 años. Y ahí se va haciendo la rueda. Bien, bien. En cambio, en diputados, todos a la vez. Siempre. Votamos todos juntos porque es por mitades. Bien, bien. Entonces vota todo el país directamente y vota la mitad de los candidatos. Profe, sí. Quizás esta pregunta sea un poco ignorante, pero ¿cuál es la diferencia entre un diputado y un senador? Yo tengo entendido que los dos votan las leyes y su voto vale lo mismo. ¿Cuál es la diferencia técnica entre uno y otro? Bien. Bueno. Vamos a ir a la diferencia vigente hoy y cuál es el espíritu. El origen del sistema bicameral, ¿no es cierto?, Cámara de Diputados y de Senadores, está en Inglaterra, en la Cámara que se llama de los Lores, que sigue igual en Inglaterra desde hace ya como 5 siglos, Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores es la Cámara aristocrática, es una cámara donde está la nobleza, que tiene algún título nobiliario. La Cámara de los Comunes son los diputados que son elegidos por el pueblo y pertenecen a algún partido político. Entonces, ¿cuál fue el espíritu de ellos? El de tener una cámara como con más, si se quiere, educación, preparación, con más experiencia, y otra cámara con más innovación, con más juventud, que haya nuevas ideas, innovación, más ebullición, que haya más discusión. Ahí se compensan estas 2 cámaras. Esto lo tomaron los norteamericanos, lo llevaron a su constitución, no con esta Cámara de los Lores, porque nosotros tomamos también como los americanos el principio de igualdad, no reconocimos ningún título de nobleza, nada. Entonces ellos consideraron que esa figura eran los senadores, que los elige cada estado en Estados Unidos, elige su senador. Nosotros seguimos ese modelo, por eso se habla, seguramente hemos escuchado, Cámara Alta y Cámara Baja. Cámara Alta se le quiso dar como un sentido aristocrático en el buen sentido. Esto no es peyorativo. Lo peyorativo es si fuera oligárquico. Aristocrático es como tiene una mayor preparación, más experiencia, etc. Entonces, ¿cómo lo tomamos en Argentina? Eso se daba con la edad. Para ser senador nacional se exigen 30 años y para ser diputado 25 años. Entonces ahí tenías algo más de trayectoria. En la Constitución del 53 había una exigencia que se le daba a este carácter del que estábamos hablando, se exigía un ingreso anual de determinado monto. En ese momento se hablaba de 2.000 pesos fuertes. Eso nunca se aplicó porque se entendió que era discriminatorio, que violaba el principio de igualdad. Pero sí, lo que se quiso representar es esto, de que el senador tuviera una mayor preparación. Pero lo que sí se conservó desde 1853 fue que los senadores eran elegidos por las legislaturas provinciales.
Entonces, las legislaturas elegían a los senadores. Entonces, eso ahí le daba como ya un proceso previo de selección. Esto fue hasta el año 94, que dejaron de elegirlo las legislaturas y ahora los elegimos directamente por el pueblo, con el voto popular. Entonces, hoy, la única nota, digamos, que ha quedado como en esta historia que yo te estaba contando, es que se necesitan 30 años para ser senador y 25 para ser diputado. El resto es todo lo mismo, tenés que pertenecer a un partido político, tenés que superar las PASO, y bueno, el camino es prácticamente muy parecido, la diferencia está en eso, pero el espíritu quedó, el espíritu de que el senador defiende y representa los intereses de las provincias que lo eligen. Y el diputado tiene como una visión más general, una visión más nacional, no tan llevando los intereses de las provincias. Si yo como gobernador necesito una ley nacional, lo que debería hacer es convocar a mis senadores y decirle, che, mirá, necesito, no sé, que salga, por decirlo, portezuelo del viento. Entonces hablo con mis senadores, los senadores deberían, todo esto en teoría del derecho constitucional, ir todos los 3 senadores por Mendoza juntitos, a hablar con el presidente y decir, che, mirá, tenemos esto, tenemos este proyecto de ley, bla, 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 y defendemos los intereses de Mendoza. Bueno, esto es un poco por qué se ha conservado ese bicameralismo. Ahora eso está un poco en crisis. ¿Por qué será la crisis? ¿Qué les parece? ¿Representan realmente a las provincias o reciben órdenes de quiénes los senadores? ¿Qué les parece? Reciben órdenes del partido político. Exactamente. Muchas veces así, no siempre, hay honrosas excepciones, pero en general responden a una estructura partidaria. Entonces eso que se craneó en su momento, se imaginaron, el senador defendiendo los intereses de las provincias, eso ha quedado medio ahí tecleando, ¿no? Está un poquito en crisis. ¿Y cuáles son los casos honorables? No los voy a decir porque es política partidaria, no puedo hacer eso acá. Yo les enseño el derecho constitucional. Pero bueno, aquellos senadores que defienden a sus provincias, que presentan proyectos para defender a su provincia, etcétera, cumplen un poco más esa función, ¿no? de senador. Más allá que los dos, por supuesto, tienen responsabilidad a nivel nacional, pero se supone que los senadores representan más ese interés provincial. Pero bueno, los diputados también lo podrían hacer. Bueno, perfecto. Todo esto que estamos conversando son lo que se llaman derechos políticos. Entonces, vamos a retomar un poco no sé si tiene alguna duda respecto a las elecciones, dado que estamos próximos a las elecciones. Dale. No, es a mi modo de ver, una norma ética, ¿cierto? Porque nosotros acá como profesores, de alguna manera tenemos, si bien ustedes ya son grandes y tienen absoluta libertad, pero a mí no me parece prolijo ni ético el venir a hacer campaña política acá. Seguramente todos los profesores tienen su simpatía, su afiliación política, lo que creemos a nuestro modo de ver que sería lo mejor para nuestro país, pero me parece que no es el lugar para hacer política partidaria, digamos. Yo a ustedes les transmito qué es lo que dice la Constitución, los principios de la Constitución, y les puedo dar herramientas para que ustedes afinen su voto, pero nunca yo les haría política partidaria, digamos. No es mi misión ni la de ningún docente.
Sí. No, mira, Horacio, la verdad no está prohibido. Es más, algunos profesores creen que hacen patria haciendo eso. Es decir, no es que me parezca que esté muy mal, pero no me parece que sea correcto y que sea ético, porque de alguna manera nosotros tenemos alguna influencia y de alguna manera una porción mínima de poder sobre ustedes, y esto podrían interpretarse como que indirectamente o muy sutilmente hay una presión sobre ustedes, y eso me parece que es totalmente ajeno y contrario a una democracia sana y pura. Por ahí hay otras facultades, qué sé yo, en ciencias políticas por ahí se habla más, se discute más estos temas, qué sé yo, pero la verdad que yo creo que tenemos que dar herramientas para enriquecer sus conocimientos de materia constitucional, en materia de democracia, de república, pero no partidaria. Eso ya queda ustedes son absolutamente libres. ¿Cómo? Lo que pasa es que, a ver, no está mal que hablar de política, me parece excelente que hablemos de política. Lo que no me parece es que se haga política partidaria, ¿entendés? Nosotros podemos hablar de ideas políticas en general, pero yo no puedo venir acá a decirte a vos, che, votá al partido X. Puedo dar ejemplos, qué sé yo, como mencionaba recién, el Frente de Todos, el Cambiemos, para explicar cómo es los votos, ¿no es cierto? Cómo se vota, cómo es una primaria. Pero yo no puedo venir acá a usar este lugar para decir, che, voten a tal persona, que a mí me gusta. Distinto es decir, bueno, ¿qué es el pensamiento liberal? ¿Qué es el pensamiento conservador? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es la democracia, la socialdemocracia? Podemos hablar del capitalismo, qué sé yo, como ramas, ¿no es cierto?, del pensamiento político. Eso, por supuesto, me parece muy bien, porque enriquece el conocimiento de todos. Pero distinto es a venir a hacer política partidaria y levantar una bandera. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Nada. Bueno, entonces, todo esto que estamos hablando justamente son los derechos políticos. Y ahí vamos a recapitular y vamos a hacer un repasito antes de terminar para llegar a esto de cómo llegamos a las elecciones. Ahí, entonces, les voy a compartir pantalla. Si puedo, a ver. Acá está. No me acordaba por dónde era. Bueno. ¿Están viendo ahí, no? Perfecto. Sí. Ok. Entonces, la última clase terminamos de ver y llegamos a cómo se dividía la Constitución. Dijimos que eran dos grandes partes. La primera, declaraciones de derechos y garantías, y la segunda parte, organización del poder. ¿Por qué llegamos a esto? Justamente porque dentro de los derechos están los derechos políticos, que ya vamos a ver enseguida. Entonces, para retomar y hacer un repaso final, ¿qué son las declaraciones de derechos y garantías? Las declaraciones son los principios fundamentales que se establecen en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 1, la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. Entonces ahí están los grandes principios. Otro principio fue, o es, mejor dicho,
la relación con la Iglesia Católica. Está también en la Constitución. ¿Cómo dice, más o menos? La nación argentina. Tiene que ser católica, apostólica, romana, ¿eso? Bueno, está ahí bien, Francisco, le pegaste en el palo. ¿Por qué? Porque dice, esto está en el artículo 2, y por ahí se confunde, porque el 1 dice la nación argentina adopta la forma representativa, eso en el 1. Y en el 2, por ahí uno tiene la tendencia a decir, la nación argentina adopta la religión tal, y no es, dice, sostiene el culto católico apostólico. ¿Qué quiere decir esto? Que sostiene desde el punto de vista económico, es decir, colabora económicamente, pero no es el culto, no es la religión oficial. Es más, cada vez hay una separación mayor entre la Iglesia y el Estado. De hecho, antes se exigía, para ser presidente, pertenecer al culto católico apostólico romano. Eso ya no se exige más. Entonces está bien separado el Estado y la Iglesia. Todavía hay este vínculo por una cuestión histórica, por una cuestión de tradición, pero tiene más peso la libertad de culto. Se respetan acá todas las religiones, la libertad de culto, y por una cuestión histórica, por ahora se sigue manteniendo como una relación más importante con la Iglesia Católica, pero no es que sea el culto oficial como muchas veces se confunde. O sea, ¿Argentina es laico oficialmente? Exactamente. Argentina es laico, es un Estado laico. Son pocos los estados religiosos. Por ejemplo, Irán. Irán tiene una constitución que son un estado religioso porque su máximo orden o órgano son el consejo de los imanes, que se llama, que son como la jerarquía de la iglesia, no se llama iglesia, se llama la religión musulmana. Claro, sí. Bueno. O sea, profe, ¿es un delito ser de otra religión? ¿En dónde? Ahí en Irán. O no delito. Buena pregunta. No creo que sea un delito, la verdad que no sé si es un delito o no. Me imagino que no. Pero el vos pertenecer a esa religión te da una serie de beneficios que el resto no. Claro. De hecho, para ocupar los cargos tenés que ser musulmán, para ocupar los cargos de jerarquía. Si no, no los puedo ocupar. Esa es un poco la gran diferencia. Claro, porque, por ejemplo, yo, justo no creo en nada, pero ponerle que fuera católica, cristiana, y me voy a vivir a Irán, por ejemplo, y no voy a cambiarme de religión, entonces ahí esa era mi pregunta, como si yo pudiera ir a vivir allá siendo de otra religión, pero bueno, me lo averiguo. Mirá, tenés estas limitaciones. No sé exactamente si además tenés otros problemas. Sé que tenés estas limitaciones. Los países árabes depende cada país, ¿no es cierto? Hay países más extremos, como ahora se ha publicado mucho los musulmanes de Afganistán, que están los talibanes, que son como los más fanáticos, digamos, que ahí sí que no hay ni libertad de religión, de culto, y mucho menos a las mujeres, ¿no es cierto? Que hay un ataque permanente contra los derechos de la mujer. Y eso va cambiando en cada estado árabe, que en Arabia Saudita son más occidentales, tienen costumbres más parecidas a nosotros. En Irán son un poco más, digamos, tirando a someterse más a esas posturas un poco más radicales, digamos, ¿no? Pero no creo que llegue a ser un delito. La verdad que eso no te lo puedo contestar, no lo conozco. Pero sé que el pertenecer te da algunos beneficios por sobre las otras religiones. Muy bien, perfecto. Bueno. Gracias. Los derechos son las prerrogativas o facultades que se les reconocen a todos los ciudadanos. Y acá entonces tenemos los derechos civiles, los sociales y los políticos. Esto es con lo que empezamos la clase de hoy. Los derechos civiles son los que tenemos todos por el solo hecho de ser persona.
el de circular, el que hablábamos recién, el de ejercer libremente su culto, el de aprender, el de enseñar, el derecho de propiedad, todo eso son derechos civiles. Los derechos sociales son los derechos, los civiles entonces, bueno, se dividen en personalísimos, personales y patrimoniales, que es clasificación solamente a los efectos del estudio, pero el concepto es el mismo, y los sociales son los derechos del trabajador, de los gremios y los derechos previsionales. Los derechos del trabajador, sobre todo están en el artículo 14 bis de la Constitución, que son todos los derechos que se le reconocen por trabajar en relación de dependencia. Es decir, una jornada limitada de trabajo, una protección frente a los accidentes o las enfermedades, etcétera. Todo eso que ustedes están viendo con la doctora Llano en Derecho Laboral son estos que se llaman derechos sociales. Lo de los gremios son los derechos de los sindicatos y de los gremios de las empresas para proteger los intereses de ambas partes, y los previsionales son los derechos que corresponden para justamente las pensiones y las jubilaciones. Asegurarle un futuro a las personas que han trabajado toda su vida haciendo sus aportes previsionales para después tener una jubilación o una pensión. Y por último, los derechos políticos, que es lo que veíamos recién, que es votar, que era lo que estábamos conversando recién, el ser votado, es decir, qué condiciones yo necesito para presentarme a una elección, para ser votado. Entonces, hablamos de estos requisitos para ser diputado o para ser senador, pero sobre todo hoy en nuestro sistema, además de esos requisitos de la edad, etcétera, hay que pertenecer a un partido político o que el partido político te incluya en una lista, siendo independiente. A lo mejor no sos afiliado, pero como independiente te incorporan a esa lista que presenta el partido político, y si esa lista es aprobada por la Junta Electoral, queda oficializada. Entonces ese es el requisito. O pertenecer o que un partido político te incluya en la lista. Para formar un partido político debemos respetar los principios republicanos, está dentro de los principios de asociación, que ustedes van a ver seguramente en la próxima clase. Las asociaciones civiles, bueno, en este caso, tienen los mismos principios, nada más que con fines políticos. Entonces, para armar un partido político se exige un número mínimo de afiliados para tener un reconocimiento. Esto me da derecho después a presentar una lista de candidatos. Y después, el otro derecho político es la participación. Primero, como decíamos más temprano, en las elecciones participo votando, pero también hay otros sistemas de participación, que es la consulta popular o la iniciativa popular. Desgraciadamente, estas herramientas no se usan mucho, que son herramientas que tiene a mano, sobre todo el Poder Ejecutivo, para poner a consideración del pueblo, ¿no es cierto?, algún proyecto de ley o alguna consulta que se le hace al pueblo, y el pueblo vota afirmativo o negativamente, que está de acuerdo con esa postura o no está de acuerdo con esa postura. Esto sería un sistema de participación, de consulta popular o de iniciativa. Es la posibilidad de presentar proyectos de ley. Que la gente presente proyectos de ley con, por supuesto, un cierto número de adhesiones. Francisco, ¿qué ibas a preguntar? No, iba a preguntar si sería como un plebiscito eso de participación. Exacto, muy bien. La Constitución nuestra lo llama consulta, pero los nombres técnicos es plebiscito o referéndum. El referéndum es cuando yo someto a la votación del pueblo un proyecto de ley.
En cambio, el plebiscito es cuando yo hago una consulta más de tipo político. No sé, por decirte, le puedo preguntar al pueblo si están de acuerdo con que, no sé, hagamos un convenio de pago con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. O, no sé, que nos integremos a Naciones Unidas. O bueno, no, en este caso estamos, pero que nos salgamos, o nos integremos, o nos salgamos del Mercosur, qué sé yo, decisiones de ese tipo. ¿Y eso plebiscito. ha pasado alguna vez en la historia de Argentina que han llamado a plebiscito? Paradójicamente, se usó hace muchos años cuando no estaba vigente. Mirá vos lo loco que es nuestro país. Cuando todavía no se implementaban, lo usó Alfonsín y le preguntó al pueblo si estaba de acuerdo o no en un convenio que se hizo con Chile. Teníamos un conflicto con Chile, que estuvimos a punto de ir a guerra por tres islotes que hay en el sur, y para terminar, se sometió a la votación del pueblo si estaba de acuerdo o no con un convenio que se hizo sobre la base de un laudo que dictó el Vaticano. Nosotros nos sometimos a un arbitraje que lo decidió el Papa. Entonces se le preguntó al pueblo si estaba de acuerdo o no en aceptar ese laudo y hacer un convenio sobre la base de ese laudo. Esa fue la única vez que se usó, que en ese caso se aceptó, ganó el sí, digamos. A nivel nacional, eso. Y a nivel provincial, sí lo usamos más para reformar la Constitución. A lo mejor ustedes recuerdan alguna vez haberlo ejercido. Que se vota por sí o por no respecto a la reforma de la Constitución de Mendoza. Bueno, y por último, las garantías, con esto terminamos, son instrumentos o mecanismos previstos en la Constitución para hacer efectivos esos derechos. Entonces, no es solo que la Constitución me da derechos, sino que además me da las herramientas para yo hacer valer esos derechos. Entonces, si a mí se me está violentando un derecho o no se me respeta algún derecho, yo puedo ir a la justicia, a un juez imparcial, un juez que ya existe, el juez natural que se llama, para que dicte una sentencia en base a las pruebas, fundado en ley, y dicte una sentencia justa. Entonces estas son las garantías que yo tengo para hacer efectivo un derecho. Bueno, chicos, hasta acá, y chicas, hasta acá llegamos hoy. Vamos a terminar la clase que viene con la organización del poder. Ya empezamos a ver algo hoy sobre cómo se elegían diputados y senadores. La clase que viene vamos a terminar de ver cómo es la organización general, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y cómo se designan y cuáles son las atribuciones de cada uno de esos poderes. Así que, bueno, muchas gracias, y ya quedan liberados porque, como les decía, la doctora Yana está enferma, no puede venir, así que nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chau, chicos. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.